preguntas sobre lo que vimos la clase pasada, antes de que partamos al tiro mirando. Voy a compartir ya. Ahí estamos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que vimos antes de continuar? Ya. Si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí, ¿ya? Em, cuando, cuando estuvimos hablando acerca del problema de Machine Translation o problema de traducción, habíamos dicho que habían dos componentes que formaban parte de este modelo de traslación. El encoder, que es el que se encarga de consumir la secuencia de entrada en el lenguaje origen, genera un vector numérico que representa a esa frase de entrada, y luego ese vector numérico ingresa como input a el segundo componente que se llama el decoder, en donde el decoder lo que hace es tratar de ir generando una a una las palabras de la secuencia de salida. ¿Sí? Y para eso uno utiliza este esquema de decoder que está aquí, que durante la inferencia, o sea, cuando ya el modelo está entrenado y nosotros estamos queriendo generar traducciones, entonces lo que hacemos es eh, poner, digamos, como el primer símbolo, el primer token de input, es un token especial que se le llama start. Y ese token especial es el que le indica a la red decoder que tiene que empezar a generar palabras, ¿no? Entonces, se va a generar, o sea, se entrega este token, la red neuronal procesa este token y genera la primera palabra. En este caso es, por ejemplo, la palabra da. Ahora, fíjense aquí que, como les había comentado, esto es básicamente un problema de clasificación, ¿sí? En donde esta, este, estas características que se van computando en cada uno de los tiempos ingresan a una red MLP, o sea, un multilayer perceptron, que convierte ese vector en un vector de salida, donde ese vector de salida tiene el valor máximo en la posición de la palabra que es la palabra predicha. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí nosotros decimos que lo que vamos a extraer es el argmax, o sea, la palabra que tiene la máxima probabilidad de ocurrir en un determinado tiempo. Luego se toma esa palabra, básicamente el embedding de esa palabra, y se ingresa en el tiempo 2 y uno va como comenzando a generar las palabras en el decoder. Sin embargo, uno de los problemas que tiene esta técnica, así como la hemos expuesto aquí, es que todo el tiempo yo estoy escogiendo la palabra que tiene la máxima probabilidad en cada tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es haciendo una decodificación avara, una decodificación greedy. En cada momento tomo la mejor decisión y además ya no puedo cambiar esa decisión, ¿no? Si yo, una vez que yo, por ejemplo, tengo como salida la palabra baby, si esa fue la palabra que yo escogí, entonces no hay vuelta atrás. La palabra va a quedar ahí como salida, ¿ya? Entonces, tenemos otras formas de cómo hacer esto y más que todo para la parte de inferencia, ¿sí? Fíjense que lo que está haciendo nuestro modelo, ¿sí? Lo que está haciendo nuestro modelo, como aquí en realidad hay una probabilidad que nosotros la estamos convirtiendo en, la máxima probabilidad se convierte en la palabra que tiene la máxima probabilidad, ¿sí? Pero de alguna forma lo que está haciendo el modelo es computando una, una, un producto de probabilidades condicionales, ¿no? Lo que está haciendo el modelo es esto, ¿sí? Dada la traducción I con el texto de entrada X, lo que estamos haciendo es primero computar cuál es la probabilidad de que dada una cierta secuencia de entrada yo compute la primera palabra, multiplicado por la probabilidad de que dada la primera palabra, la secuencia de entrada más la primera palabra, me dé la segunda palabra, y así, ¿no? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es calculando
una productoria de probabilidades con respecto a cada término, ¿no? Cada token que me va saliendo está condicionado a todo lo demás que venía atrás, ¿ya? Entonces, lo que puede pasar aquí, por ejemplo, o lo que estamos haciendo nosotros, es que si esta probabilidad es máxima, yo la estoy escogiendo, pero fíjense que esa decisión sirve para que yo pueda calcular la segunda probabilidad. Y esas decisiones sirven para calcular la tercera. Entonces están de alguna forma encadenadas. Yo no sé, por ejemplo, si es que hubiera sido posible escoger otra palabra I sub 1 que haga que todo este producto se maximice. ¿Ya? Eso no lo sé, porque simplemente estoy escogiendo siempre el máximo. ¿Ya? Entonces, uno lo que podría hacer es tratar de encontrar todas las potenciales secuencias y sus probabilidades. ¿Ya? Pero eso significa evaluar una cantidad muy grande de potenciales productos de cada una de estas palabras, dependiendo también del vocabulario, ¿sí? Esto hace obviamente que sea impráctico que nosotros podamos probar, por ejemplo, muchas combinaciones de traducciones, ¿ya? Una posible solución es un tipo de decoding que se le llama el beam search decoding. El beam search decoding lo que hace es, en lugar de tomar la palabra que tiene la probabilidad máxima en cada tiempo, lo que voy a utilizar es tomar un conjunto de potenciales traducciones en cada tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que yo proceso la primera palabra, eso me va a dar un conjunto de probabilidades, ¿no? De cuáles son las palabras que deberían salir ahí como primera palabra. Lo que voy a hacer en lugar de escoger una, es escoger K traducciones más probables. O sea, voy a escoger las K palabras que sean las que tengan la máxima probabilidad, ¿sí? En donde este valor de K es un hiperparámetro, claramente. O sea, yo puedo escoger 2, 3, 4, 5 palabras, ¿ya? Y entonces, además de eso, para facilitar el cálculo de las probabilidades, yo lo que voy a hacer es, dada una secuencia, una potencial secuencia de salida, lo que voy a hacer, en lugar de calcular las probabilidades, ese producto de probabilidades que tenía inicialmente, lo que voy a hacer es calcular el logaritmo de ese producto, ¿ya? El logaritmo de ese producto. ¿Y por qué? Porque el logaritmo de un producto se transforma en una sumatoria en lugar de una productoria, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es, al aplicar el logaritmo, voy a sumar el log de las probabilidades y eso me permite saber de igual forma que si yo estuviera calculando el producto. Fíjense que igual el log es una función creciente monótona, ¿sí? Así que igual, el logaritmo de las probabilidades debería ser consistente con el valor de las probabilidades. Mientras tenga un valor de probabilidad alto, el logaritmo de la probabilidad también es alto, ¿ya? Sin embargo, claramente aquí los valores se van a volver negativos, pero no importa, ¿sí? Así sean los valores negativos, mientras más grandes, mejores. Mientras más cercanos a cero, mejores, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, miren, el algoritmo de Beam Search para hacer decoding, ¿ya? Esto a nivel de traducción, es así. Yo tengo la primera palabra de entrada, que es start, y esa primera palabra genera una salida en el primer tiempo, y esa salida yo voy a tomar los dos valores más probables, ¿sí? Y las dos palabras más probables van a ser da y a, ¿ok? Entonces significa que si yo ingreso la palabra start en el primer tiempo, tengo la palabra da como más probable con menos 0.7 de valor de log de probabilidad y a con valor de menos 0.9 con valor de log de probabilidad. Son las dos palabras más probables. Fíjense que aquí en mi ejemplo tengo k igual a 2, por lo tanto escojo las dos primeras palabras, las que tengan el máximo valor. Y ahora lo que hago es, sigo el proceso con la primera palabra y sigo el proceso con la segunda palabra. De esa manera estoy forzando al modelo a que me genere varias alternativas. En la segunda iteración, en la segunda pasada, voy a tomar la palabra da, ¿sí? Ahora mi modelo está condicionado a que lo que he generado es token start y token da. Y ahora lo que me va a entregar en el segundo tiempo, la red neuronal, es la probabilidad de que la palabra sea baby, si es que el inicio fue start da, que sea kid, si es que el inicio fue start da, que sea girl, si es que el inicio fue start a, y que sea toddler, si es que el inicio fue start a. ¿De acuerdo? Y calculo de nuevo las probabilidades.
¿Qué probabilidad es esta? Estas son las sumas de las probabilidades, ¿cierto? La suma de la probabilidad anterior, que venía en da, con la suma de la probabilidad de baby. ¿Sí? Y aquí tengo los valores, menos 1.7, menos 2.9, menos 1.6, menos 1.8. De estas 4 posibilidades, lo que hago es quedarme con aquellas 2 que tienen el valor más máximo. ¿Sí? Y entonces me quedo con baby y con girl, porque tenían el valor menos 0.7, menos 1.7, perdón, menos 1.6. ¿Sí? Tomo esas 2 palabras y procedo a seguir con el siguiente tiempo usando esas 2 palabras. ¿Sí? Cuando yo tomo baby, la siguiente palabra es starts y is, y con girl es wants y is. ¿Sí? Y de nuevo, calculo de nuevo las probabilidades y me quedo con las 2 más probables de este conjunto, y de las 2 más probables, que eran estas 2, entonces de nuevo ejecuto el siguiente tiempo de la red recurrente que me siga generando los demás valores. ¿Sí? Con starts, por ejemplo, crying, talking, con is, crying, happy. ¿Sí? Y fíjense ustedes, va a llegar un momento en el que yo genero el token final, y cuando genere el token final, ¿sí? Entonces me quedo con la frase que tiene la máxima, la máxima probabilidad negativa. Por ejemplo, aquí en este caso podría ser este menos 3.6. Y ahora lo que hago es, como esto generó una suerte de camino desde el inicio hasta el final, simplemente lo que hago es un backtracking y me lleva hacia la traducción de la secuencia final, the baby is crying. ¿Ok? Esto garantiza, fíjense que esto garantiza que si hay alguna vez en la que yo generé una palabra que no estaba correcta al inicio, ¿sí? Probablemente estoy escogiendo alguna otra opción que luego más adelante se convierte en la más probable y por lo tanto me da la opción de corregir el resultado final. ¿Ya? Ojo, esto se implementa a nivel de inferencia. Es cuando el modelo ya está entrenado y es cuando yo ya tengo el modelo entrenado y quiero hacer inferencia para hacer traducción. ¿Ya? Hay una pregunta en el chat. Diego nos dice, K en este caso es 2. Sí, aquí está, arriba, en la diapo. Tamaño de BIM K igual 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y K puede ser muy grande? No. Lo que pasa es que la cantidad de secuencias que se evalúan son K al cuadrado. ¿Ya? La cantidad de secuencias que se evalúan son K al cuadrado. Y entonces, mientras más grande es K, también aumenta la complejidad del algoritmo de traducción. ¿Sí? Típicamente se emplea 5, por ejemplo, ¿sí? Para hacer buenas traducciones. ¿Okay? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Bien, algo que se nos ha estado, quedando, tal vez en el tintero, para poder terminar de comprender todo este tema de Neural Machine Translation, es la forma como se evalúa, ¿cierto? O sea, cómo evalúo finalmente que un algoritmo es bueno para hacer traducción, y aquí es donde entra a tallar, el tema de que las redes neuronales, ¿sí? Las redes neuronales empezaron a generar valores de evaluación que eran bastante mejores con respecto a las técnicas de NLP estadístico, ¿ya? Y principalmente eran porque las métricas de evaluación eran superiores, ¿no? La métrica de evaluación conocida, la que se emplea actualmente para hacer evaluación de traducciones, es la métrica conocida como BLEU. ¿Ya? BLEU es una métrica que son las siglas de Bilingual Evaluation Under Study. ¿Sí? Y básicamente la idea de BLEU es comparar 2 sentencias. Tú tienes una sentencia que es la correcta en la traducción,
tienes una sentencia que es la predicha por el modelo, y lo que haces es tratar de compararlas. ¿Cómo se comparan? Se compara de una forma muy simple, ¿sí? El BLEU, ¿ya? El BLEU es la sumatoria de un peso multiplicado por el logaritmo de una variable p sub n, en donde este p sub n depende del valor de n que está aquí, ¿ya? ¿Qué cosa es p sub n? ¿Sí? De la cual se puede computar todo esto. P sub n es la proporción de n-gramas que coinciden. Por ejemplo, si yo tomo solo palabras, lo que voy a hacer es tomar la oración verdadera, la oración predicha, y simplemente voy a contar cuántas palabras ocurren en ambas oraciones y que son iguales, ¿ya? Y calculo una proporción, ¿no? Entonces, ¿cuántas palabras iguales hay con respecto a la cantidad de palabras totales? ¿Sí? Y eso me da la proporción de 1 gramas, o sea, la proporción de palabras que ocurren y coinciden. Luego voy a tomar de 2 en 2 las palabras, ¿no? Tomo 2 palabras y veo si es que en la otra oración están presentes las 2 palabras juntas y las cuento como 1, ¿no? Tomo otro par de palabras y veo si en la otra oración están juntas, cuenta como 1 ese conjunto de 2 palabras. A eso se le conoce como los 2 gramas, ¿sí? 2 gramas son pares de palabras juntas que están presentes en las oraciones. También cuento todos los pares de palabras y saco una proporción. Y así, yo podría hacer los 3 gramas, los 4 gramas, los 5 gramas, dependiendo de también, obviamente, la longitud de la secuencia. Bueno, aquí, fíjense que yo voy a ponderar el logaritmo de todas esas proporciones. El logaritmo de la proporción de cuántas palabras solas coinciden, el logaritmo de la proporción de cuántos pares de palabras coinciden, el logaritmo de la proporción de cuántos tríos de palabras coinciden. Sumo todos esos valores con unos pesos, ¿sí? Con unos pesos que de alguna forma estos pesos asocian, por ejemplo, qué tanta importancia le doy a que hayan bigramas o trigramas presentes en la traducción, ¿sí? Y toda esa suma se le calcula el exponencial. Y luego hay un factor en donde este factor PB, que está definido aquí abajo, este factor PB es un factor que pondera o penaliza de alguna forma si es que la longitud de las secuencias son muy diferentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la traducción original eran 5 palabras y mi modelo traduce 10 palabras, entonces, como hay una discordancia en tamaño, yo voy a penalizar el hecho de que haya más palabras en la predicción que en la original, ¿ya? Entonces, básicamente eso, es un peso simplemente que define que cuando hay mucha diferencia en las longitudes entre el ground truth y las predicciones, entonces simplemente este valor de blue comienza a irse abajo, ¿ya? Eso, hay muy buenas librerías. Scikit-learn, por ejemplo, implementa estas cosas de métricas BLEU y estas cosas, así que generalmente esto está bastante bien implementado en ciertas librerías que ayudan a que uno pueda calcular estas métricas para un problema de translation, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Preguntas? Todo claro por ahora, profe. Ok, ok, muy bien, gracias. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿IWN qué era? Es un peso. Es un peso que asocia cuál es la importancia que tienen los unigramas, los bigramas, los trigramas, ¿sí? Pero, ¿cómo se define? Típicamente se define como 1 partido n. O sea, si tú consideras solamente bigramas, por ejemplo, hasta bigramas, entonces WN vale 1/2 para unigramas, 1/2 para bigramas. Entonces ¿Sí? todo eso tiene que estar definido también, o sea, dividido por la suma de los pesos también, ¿o no? Para que... Pero ¿O la puede suma dar mayor que uno? suma 1. Ya, están Sí, estandarizados, ok. sí, Ya. sí, suma 1. ¿Ya? Ok. Ok, 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 bien, bien. Ok, entonces, miren, lo que hemos visto hasta ahora, son cómo hacer
cómo hacer traslación, cómo hacer machine translation, ¿ya? Utilizando una red neuronal recurrente. Bueno, redes neuronales recurrentes, porque son dos, ¿sí? Y vamos a empezar a tocar ahora un tema que ha revolucionado la forma como se trata la información para modelos de redes neuronales, ¿ya? Este tema o este tópico se llama atención neuronal. Y es digamos, el componente clave de todas las cosas del estado del arte que hay actualmente, tanto en NLP, que es en donde primeramente se ocupó, y también en Computer Vision, también en visión computacional, ¿ya? Ok, entonces vamos a estudiar el concepto de atención neuronal, y luego de aprender el concepto de atención neuronal vamos a pasar a ver los transformers, que es justamente el tipo de red neuronal sobre la cual se utiliza la atención neuronal de manera masiva, ¿ya? Ok, miren, si nosotros recapitulamos cómo funciona un sistema de Machine Translation, ¿ya? El sistema de Machine Translation tiene un primer componente, que es el encoder, consume la data de entrada y genera un vector, ¿sí? Fíjense que el trabajo del encoder, ¿sí? El trabajo del encoder es transformar la oración de entrada en una representación vectorial. Entonces, como dada la oración de entrada, quiero que eso se represente como un vector de números. Ese vector de números condensa toda la información de la secuencia de entrada. Y ese vector de números es el que sirve al decoder para hacer la traducción, ¿ya? Pero aquí hay un problema en particular, ¿sí? El problema que uno puede observar aquí es que le estamos dando mucha responsabilidad a ese vector que nosotros calculamos en el encoder. Ese vector del encoder tiene que contener toda la información de la secuencia entera, ¿sí? Y por lo tanto, hay una suerte de cuello de botella de información, ¿sí? Hay un cuello de botella porque si la oración tiene 5 palabras, quiero que se represente con el vector de, no sé, por ejemplo, vamos a suponer que es un vector de 100 dimensiones, ¿sí? 5 palabras que se representen en 100 dimensiones. 1000 palabras que se representen en 100 dimensiones. 500.000 palabras que se representen en 100 dimensiones. Es decir, le estamos dejando a que este vector sea el responsable de contener toda la información necesaria de toda la secuencia de entrada. Y ahí, bueno, hay un problema, ¿sí? Hay un problema porque fíjense que para nada nosotros estamos observando ni viendo qué cosa es lo que trae como información el resto de la data que nosotros hemos ido computando en el encoder, ¿ya? También hay otro problema. El problema es que generalmente cuando uno hace traslación, cuando uno hace traducción, ¿sí? La traducción no es un problema en donde necesariamente toda la secuencia de salida tenga que depender de toda la secuencia de entrada, ¿ya? Sino que la información es contextual, ¿ya? La información es contextual. Por ejemplo, yo podría saber que la primera parte de esta traducción es the baby y no necesito, en realidad, la información de está llorando, sino que simplemente necesito la información de el bebé, ¿cierto? O sea, yo no necesito tener toda la información de la oración de entrada para que el decoder se encargue de traducir, sino que la información es más contextual, es más de alguna forma local, ¿ya? Y no le estamos dando la posibilidad a este modelo de que pueda extraer esa información local, sino que le estamos dando simplemente todo el vector que representa la entrada para tratar de hacer la traducción de salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, la atención neuronal es un mecanismo que se pensó inicialmente para tratar de prevenir ese cuello de botella, ¿no? Tratar de ayudarle al modelo a que no tenga que depender solamente de un último vector, sino que de alguna forma tratar de buscar cómo puedo aprovechar no solamente el vector de salida, sino toda la información que computa el encoder, ¿ya? Toda la información que computa el encoder, ¿de acuerdo? Porque eso es la idea, esa es la idea, ¿no? Fíjense, en el encoder
yo tengo mucha más información que solamente el vector final. Tengo el vector de aquí, tengo el vector de aquí, el vector de aquí, y obviamente el vector final. Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esa información? Esa es la idea de la atención neuronal, ¿ya? Entonces, les voy a mostrar ahora como en paso a paso, ¿sí? Cómo uno podría tratar de aprovechar esa información que ya existe en el encoder, ¿ya? Cómo uno puede aprovechar esa información que ya existe en el encoder. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, Nico, ¿sí? Supongamos que yo tengo un encoder, ¿ya? Supongamos que yo tengo un encoder, y este encoder yo ya pasé la oración de entrada. Ya la pasé. Entonces, yo ya generé el vector oculto de la primera palabra, el vector oculto de la segunda palabra, el vector oculto de la tercera palabra y el vector oculto de la última palabra. Eso ya lo tengo. Recuerden ustedes también que incluso en la implementación, cuando nosotros hemos estado haciendo esto, toda esa información se calcula. O sea, toda esa información ya la tengo. Así que voy a aprovecharla. ¿Qué voy a hacer? Miren, en el decoder, al momento de ir generando las palabras, en el decoder voy a tomar el primer token, ¿sí? Voy a tomar el primer token y voy a hacer lo usual. Lo usual es utilizar el primer token y utilizar el último estado oculto del encoder para generar un primer vector, ¿sí? Un primer vector oculto del decoder, ¿ya? Pero en lugar de este vector pasarlo por un MLP para traducir, para decir cuál es la palabra de salida, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Este vector lo voy a usar y lo voy a comparar con el primer vector del encoder, perdón. ¿Sí? Lo comparo, ¿sí? Lo comparo y genero un número que me da una forma de indicación que me dice cuánto se parece este vector a este vector. ¿De acuerdo? Luego, continúo haciendo lo mismo con todos los vectores del encoder. Este vector, que todavía no lo paso a traducción, este vector lo utilizo para calcular un score de similitud con respecto al segundo vector oculto y calculo un score, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de calcular similitud, la forma más fácil que yo tengo para calcular la similitud entre este vector y este vector es simplemente el producto punto, producto interno entre los dos, ¿ya? Si yo asumo que estos son vectores que están en una determinada dimensión, entonces el producto punto me da información acerca del coseno del ángulo que forman estos dos vectores en ese espacio, ¿cierto? ¿Ok? Entonces calculo la similitud con el segundo vector, calculo la similitud con el tercer vector y calculo la similitud con el cuarto vector. Fíjense que al hacer este proceso, lo que he hecho es calcular acá son números, es como un score de similitud. Es qué tanto se parece al primer vector, qué tanto se parece al segundo vector, qué tanto se parece al tercero, qué tanto se parece al cuarto. ¿De acuerdo? Todos son números, ¿ya? Ahora, si yo quisiera saber o calcular estos scores y tenerlos como probabilidades, ¿sí? Tenerlos como probabilidades, entonces lo que vamos a hacer es aplicarle un softmax a estos 4 valores. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes cuál es la función de softmax, cierto? Tengo un conjunto de valores. Cuando le aplico softmax a esos valores, lo que hace la función softmax es convertir esos valores a una distribución de probabilidades. Por lo tanto, cada uno de estos scores se convierten en un vector de probabilidades que me dice, por ejemplo, este de acá es un valor alto, este es un valor menos alto, este es un menos alto y este es menos alto. Y que además todos esos valores suman 1. ¿Sí? Y que además todos esos valores suman 1. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy calculando aquí? De alguna forma lo que estoy calculando es que este vector, que es el que estoy analizando, este vector tiene una alta concordancia con este vector, a una probabilidad de tanto. Este vector tiene una concordancia con este vector a una probabilidad de tanto. Este vector tiene una concordancia con este vector a una probabilidad de tanto. Fíjense que tiene sentido. Básicamente lo que estoy calculando es como una forma de tratar de encontrar una relación entre este vector que estoy generando y todo lo demás que ya vi en el encoder. ¿Ya? Ahora, ¿cómo utilizo esta información? ¿Sí? Lo que voy a hacer, como yo tengo información de este valor como un valor de probabilidad, lo que voy a hacer ahora
es calcular un vector, ¿sí? Calcular un nuevo vector, en donde ese nuevo vector va a utilizar estos valores de probabilidad para ponderar y calcular una combinación lineal de los vectores del encoder, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hago es lo siguiente. Este vector multiplicado por este peso, más este vector multiplicado por este peso, más este vector por este peso, más este vector por este peso, lo que me da es un nuevo vector, ¿sí? En donde este vector lo que hace es contener información sobre las relaciones. Contiene información sobre la relación de este vector del decoder con todos los demás vectores del encoder. ¿Ok? ¿Y para qué voy a usar este vector? Porque ahora, para poder hacer ya la traducción de este primer tiempo, que todavía no lo he hecho hasta ahora, esta primera traducción ya no solamente va a utilizar la información del vector verde, sino que va a utilizar la información del vector verde, pero además la información del vector que está aquí, ¿sí? Junto a esos dos vectores, básicamente en la implementación, ¿saben qué hago? Los concateno, ¿sí? Concateno estos dos vectores y ahora sí los paso por un MLP, en donde ese MLP es el que me entrega la información de la traducción, ¿sí? La información de la traducción, ¿de acuerdo? ¿Ok? A estos números que yo calculo como similitud entre un vector del decoder con los vectores del encoder, a esos números se les llama scores de atención, ¿sí? Fíjense que esto es como que si yo quisiera ir a buscar en el encoder qué información me es útil, ¿sí? ¿Qué información me es útil para mejorar mi traducción? ¿Sí? Recuerdan que les hablé del contexto. Es eso lo que buscamos. Yo lo que busco es que este primer vector, al darse cuenta de que es este el vector que más le puede servir, entonces de alguna forma es como encontrar que la traducción de da corresponde de manera contextual a la palabra él. ¿Sí? Entonces, es una forma de tratar de encontrar esa relación, pero ojo, esto no es, yo no le digo en ningún momento al modelo, yo no le digo que da tiene que concentrarse en él, sino que quiero que el modelo automáticamente halle esas relaciones. ¿Ya? Lo mismo va a pasar, ¿sí? Porque miren, ya procesé la primera palabra y ahora cuando proceso la segunda palabra sucede exactamente lo mismo. Me voy y calculo score de atención, calculo distribución de atención, peso por vector, más peso por vector, más peso por vector, construyo mi salida de atención y la utilizo junto con el vector del decoder para hacer la predicción de la segunda palabra, ¿sí? Lo mismo sucede con la tercera palabra, lo mismo sucede con la cuarta palabra, perdón, ¿sí? Y lo mismo sucede con todo el proceso en el que nosotros hacemos esto, ¿de acuerdo? Preguntas. Profe, entonces, porque acá básicamente con la información que tiene cada vector, Se te escucha muy bajito. ¿aló? ¿Soy yo nomás o Ahí sí. te escucho? Se escucha muy bajo. Se te escucha muy bajo. No, se apagó. Lo escribí mejor. Ya, ok. Ok, ¿alguna otra pregunta, comentario sobre atención? Entonces, ahora el vector es del doble del tamaño. Claro, o sea, el vector que se utiliza para hacer la traducción es una concatenación de dos vectores, ¿sí? Entonces, son dos vectores ahora que son el input al MLP que está aquí, ¿no? Recuerden que siempre hay un MLP aquí que está clasificando para encontrar cuál es la palabra que tiene que generarse. Ahora, ahora sí parece que se escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Ya, pero eso no traería el mismo problema que antes, porque había dicho que el problema era que si tengo un vector de, no sé, tamaño 100, eventualmente una frase muy, muy larga no la voy a poder traducir. Y ahora es del doble, igual podría tener el mismo problema, pero para frases más largas todavía. Es que, pero date cuenta que no es un solo vector. O sea, no es el mismo vector para cada palabra.
Ah, Es un vector distinto para cada palabra, porque la primera vez, a ver, miren, ahí, ¿sí? Este vector amarillo es el resultado de la combinación lineal de todos los valores del encoder con estos pesos que fueron calculados a través de este primer vector. Pero cuando pasas al segundo vector, este vector cambia. es con cada uno, ya. Sí, este vector cambia porque es el vector relativo al segundo vector del decoder. Y aquí cambia porque es relativo al tercero y aquí cambia porque es relativo al cuarto. Fíjate que en cada tiempo estás teniendo como vectores diferentes en esta salida de atención. ¿Sí? Mm. Y, y siempre pasa eso de que se va o se debería parecer más a la palabra que corresponde. Ah, Generalmente sí, porque fíjense que el problema de traducción es un problema en donde el contexto de lo que uno va diciendo importa, ¿no? Uno comienza a escribir una frase, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les comenté este problema, ¿no? De que decía, la primera frase que vimos en la clase de este tópico decía, Juan limpia la casa para la fiesta de su cumpleaños, ¿sí? Entonces, cuando uno va a analizar la palabra su, cuando decimos para la fiesta de su cumpleaños, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? O sea, yo sé que me estoy refiriendo a Juan, pero el modelo no sabe que nos referimos a Juan, o a la casa, o al cumpleaños, ¿sí? Entonces, con atención neuronal, uno lo que está haciendo es que el modelo mismo se dé cuenta de que cuando tiene que traducir la palabra su, tiene que ir a buscar cuál es el contexto de cuál es la palabra a la que se está haciendo referencia, ¿sí? Y es por eso que este modelo tiene la ventaja de que puede aprender esa relación desde la data, ¿sí? Aprende esa relación desde la data y es por eso que traduce mejor y aprende a contextualizar la traducción, ¿sí? Anteriormente no se podía porque toda la frase la uníamos en un solo vector. Aquí no, porque fíjate que cada vector para cada palabra tiene su contexto, que va a ir a ser buscado dentro de todo el conjunto de palabras del input, ¿sí? perfecto. Entonces ahora tendríamos una cantidad de información más grande, mientras más grande es la frase, pero sin aumentar la dimensión del vector, porque eso traería, si la dimensión cambia dependiendo de qué tan grande es la frase, no se podría traducir. Exacto, exacto, esa es la idea, ¿sí? No. Ahora, fíjense que esto tiene o sea, uno de los problemas que tiene es que ahora hay que hacer bastante más cómputo del que hacíamos normalmente en la red original, ¿sí? Pero Pero, es un trade-off, o sea, haces más cómputo, pero tienes mejor información para luego hacer las traducciones, ¿ok? perfecto. Eh, ya, hay una pregunta en el chat. ¿El vector de atención se aplica en entrenamiento o en inferencia o en ambos? El vector de atención se aplica en ambos, ¿sí? Se aplica en ambos, ¿ya? Fíjate que es parte del mecanismo, o sea, parte del mecanismo de ir generando las palabras en el, eh, en el decoder es utilizar el vector de atención, ¿sí? Cuando estás entrenando, el vector de atención te sirve para ir modulando, ¿no? Para ir modulando cómo tienes que hacer, cómo tienes que ir haciendo la traducción. Durante la inferencia, el vector de atención es el que te sirve para saber dónde tienes que enfocarte en el input para hacer la traducción de salida, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí cambió totalmente la arquitectura. La arquitectura cambió porque el modelo usa la atención para hacer traducción, ¿ya? Y como su nombre lo indica, ¿por qué se llama atención? Creo que es obvio por qué se llama atención, ¿cierto? Yo tengo un vector numérico en el decoder y quiero saber qué información del encoder tengo que ir a aprovechar. Es como ponerle atención, ¿no? Es como, quiero saber a qué cosa tengo que ponerle atención en el encoder para hacer la traducción que tengo actualmente en el tiempo T, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Em, entonces al hacer esto, como la información va a estar codificada en parte en todos los vectores que tengo anteriormente, podría ocupar una dimensión un poco más chica que la que usaba originalmente en Machine Translation sin esto. Em, en la práctica, en realidad, eso no es digamos, no es algo que agrave el problema, ¿sí? Más bien, cuando comenzaron a salir estos modelos, este modelo de atención neuronal como tal, así como lo estamos enseñando aquí, se propuso el año 2015, ¿ya? Se propuso el año 2015, y en el año 2015 teníamos GPUs que eran todavía relativamente más chicos que lo que tenemos ahora. Entonces, claramente una decisión de diseño era, por ejemplo, ok, ahora tengo mejor información, puedo tratar de reducir los vectores para tener las chances de poder hacer el entrenamiento de estos modelos con mucha data. Sin embargo, ahora, en la actualidad, tenemos GPUs que son muy grandes, tenemos muchos GPUs, y entonces no es un problema hacer eso. Al contrario, uno como trata de tener un tamaño de embeddings que sea lo suficientemente grande como para que tenga la capacidad de aprender todo lo que uno quiere aprender sobre el problema de entrada, ¿ya? ¿Ok? Ok. Bien, miren, cuando nosotros hemos hablado aquí sobre este mecanismo, fíjense que aquí les he mostrado el mecanismo general de atención, ¿ya? Es el mecanismo general de atención, pero uno puede ir variando algunas cosas. Por ejemplo, algo que es una decisión de diseño al momento de implementar este tipo de arquitecturas, la primera decisión de diseño es cómo calculo la similitud entre dos vectores. O sea, cómo calculo los scores de atención. Cuando nosotros hemos hecho el ejemplo, les dije que una forma de hacerlo era simplemente calculando el producto punto entre dos vectores, ¿cierto? Sin embargo, hay varias alternativas, ¿sí? Hay varias alternativas. Las alternativas, ¿sí? Las alternativas que nosotros tenemos, perdón, antes de eso, porque eso venía, así, eso venía después. Miren, si yo quiero como poner todo esto, ¿sí? Poner todo este mecanismo de atención en formal, ¿sí? Y cómo se implementaría en la computadora. Primero, yo paso toda la oración de entrada por el encoder. Y eso hace que yo genere los vectores ocultos, H1, H2 hasta HN, ¿sí? De una cierta dimensión, ¿ya? Que es la dimensión que yo defino para mi red recurrente, ¿cierto? En el decoder, ¿sí? En el decoder, yo genero primero un estado oculto, el estado oculto actual del decoder, ¿ya? Y entonces obtengo los scores de atención de esta forma, ¿cierto? Producto punto entre el vector del decoder con el primer estado oculto, con el segundo estado oculto, con el enésimo estado. Eso me hace tener los scores de atención, que son estos E sub t. O sea, tengo un conjunto de scores de atención para ese tiempo, ¿sí? Luego calculo softmax sobre ese vector y con eso obtengo los valores alfa, que son los valores de probabilidad de cada uno de los vectores del encoder. Y luego utilizo esos vectores alfa para multiplicarlos por los valores ocultos HI. Fíjense que básicamente lo que estoy haciendo es una combinación lineal de los vectores H con respecto a cada uno de los pesos. Y eso me hace computar el vector de atención T. Finalmente concateno la salida de mi vector ST original con el vector de atención, lo cual hace que yo tenga ahora un vector del doble de tamaño, que es el que utilizo para hacer inferencia, ¿ya? O para hacer como la salida, o para calcular la salida de un determinado tiempo, ¿ya? Ahora sí, hay diferentes variantes de cómo uno computa los scores de atención, ¿ya? Una primera forma es utilizar el producto interno, que es lo que hemos visto ahora, que es simplemente calcular el producto interno entre el vector del decoder con todos los vectores del encoder. Fíjense que en este caso no tengo ningún parámetro, de hecho, ¿sí? O sea, es simplemente el producto punto entre todas estas cosas, ¿sí? Sin embargo, yo podría añadir parámetros a este proceso. O sea, yo podría añadir parámetros que voy a forzar a que se aprendan durante el proceso. Por ejemplo, hay un tipo de atención que se le llama la atención multiplicativa.
que es, voy a definir una matriz de pesos W, tal que el producto punto que voy a ejecutar aquí ya no es un producto punto simple, sino es un producto punto ponderado. Y esta matriz W que está aquí se aprende por backpropagation, ¿sí? También tengo un tipo de atención que es algo más compleja, en donde lo que hacemos es lo siguiente, miren. El vector oculto del encoder lo paso por una capa lineal. El vector oculto del decoder lo paso por una capa lineal. El resultado lo sumo, le calculo una función de activación no lineal y luego lo multiplico por otra matriz de parámetros B, ¿sí? Que finalmente lo que hacen es, fíjense que lo que estoy haciendo aquí es una transformación no lineal, ¿no? ¿Sí? Estoy tomando los dos vectores, los paso por MLPs pequeños de una sola capa, los paso por MLPs, junto los resultados, calculo una función no lineal y luego los transformo al espacio de salida multiplicándolos por una matriz de parámetros B. ¿Sí? En realidad, fíjense, uno podría hacer desde lo más simple, que es tomar el producto punto, hasta hacer cosas muy complejas como pasar estos vectores por una red neuronal para generar los vectores de atención. ¿Sí? En la práctica, ¿sí? En la práctica, ¿cuál funciona mejor? Depende caso a caso. ¿Sí? Depende caso a caso. Lo más fácil de implementar, lo que toma menos recursos también para el momento del entrenamiento, es obviamente el producto interno, que funciona bastante bien. ¿Sí? Sin embargo, uno podría querer, por ejemplo, introducir algunos parámetros en este proceso para hacer que el modelo tenga más capacidad. ¿Ya? Los modelos que utilizan eh, eh, los modelos que utilizan atención actualmente a nivel de transformers, por ejemplo, hacen cosas muy simples, ¿no? Hacen cosas muy simples como, por ejemplo, productos internos solamente, ¿ya? Así que cualquiera de estas funciona. En realidad es una decisión a nivel de desarrollo cuando uno hace esto, ¿ya? Preguntas hasta ahí. ¿No hay preguntas? Ok, ok. ¿Sí? Miren, si uno tomara, fíjense una cosa, ¿ya? Fíjense una cosa. Vamos aquí, al ejemplo, ¿ya? Si yo tengo, si yo tengo cuatro vectores, cuatro vectores en la entrada, significa que son cuatro elementos de la secuencia de entrada, yo voy a calcular 4 scores para la primera palabra del encoder, ¿sí? Luego calculo 4 scores para la segunda palabra, 4 scores para la tercera palabra, 4 scores para la cuarta palabra, ¿sí? Fíjense que yo lo que tengo en realidad es una matriz. La representación de esto yo la puedo ver como una matriz. Una matriz que me dice cuáles eran los scores de todos contra todos. O sea, cuáles eran los scores de este vector contra todos estos vectores, de este vector contra todos estos vectores, de este vector contra todos estos vectores. Y eso yo lo puedo graficar. Es una matriz. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago traducción, supongamos que yo tengo esta secuencia de entrada en un idioma, como por ejemplo francés, y tengo esta la secuencia de salida en el idioma de salida, que podría ser por ejemplo en inglés. Si yo grafico la matriz de atención, lo que voy a tener es esto. ¿Sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, la palabra da tiene un score alto de atención con la palabra l. Significa que esta palabra, su contexto me dice que esta es potencialmente la palabra que uno usaría para traducir da.
agreement, accord, y así, ¿no? Por ejemplo, cuando veo la palabra, por ejemplo, aquí, la palabra signed, ¿sí? Fíjense que hay varias palabras que tienen un score no pequeño, ¿sí? Esta y esta, ¿sí? La palabra signed, ¿sí? Está mirando a et signé, que probablemente, yo no sé francés, ¿ya? Pero probablemente esta expresión, a et signé, está refiriéndose al tiempo pasado de la acción. Y por eso signed es, en una palabra, en el inglés, representa la palabra como tal y también el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que esta palabra, en el tiempo pasado, tiene que ir a observar varias palabras de la entrada para poder usarse como contexto, ¿sí? Y así, esa es la idea, ¿sí? La idea es que hay ciertos contextos durante la traducción que hacen que uno no necesariamente tenga que... la traducción no es una operación que se haga uno a uno, ¿sí? Sino que es una operación que usa contexto para poder hacerse bien, ¿ya? Eso, de hecho, esta es una forma en la que uno puede mirar, por ejemplo, qué información ha utilizado el modelo o la red neuronal para hacer la traducción. Uno podría como adecuar esto, por ejemplo, para tareas de explicabilidad, por ejemplo, ¿sí? Para ir a saber qué cosa ha tomado como contexto una oración para poder ser traducida, ¿ya? Eso. ¿Preguntas? No, profe. Ok, ok. Bien. Ok, bien. ¿Aló, aló? ¿Sí? Ahí sí. Que quería hacer un comentario porque he escuchado que hay algunas perspectivas que no les gusta como la comparación con el cerebro de las redes neuronales, pero Ujú. en cada red que vemos, como que siempre al final se adapta a algo que es muy parecido a lo que es el cerebro, como en redes recurrentes, al final lo que soluciona el problema es la memoria, que es como que alguien, si no se acuerda de lo que pasó hace 3 segundos, no va a poder entender una frase, y acá en traducción es tal cual lo que pasa cuando alguien traduce, que escucha una frase completa y después con la información que le queda al final, y va recordando las palabras y ahí va traduciendo. Entonces, siempre al final lo que más eficiente se parece como mucho a lo que hace el cerebro. Las convolucionales también, pues uno cuando mira lo que uno recibe son como los bordes, esa información que como dentro de nosotros tenemos una red convolucional. Sí, sí, y de hecho, fíjense que bueno, podríamos decir que hay eh, una similitud, ¿no? Con respecto a la forma como nosotros procesamos los lenguajes, ¿no? Eh, cuando, cuando uno está como, por ejemplo, no sé, el inglés, ¿ya? El inglés que la verdad es como casi, al final terminamos como aprendiéndolo casi todos porque, bueno, por el trabajo mismo, por las cosas que uno tiene que hacer, uno va como afianzándose en el lenguaje inglés, ¿ya? Pero además de eso también, fíjense que la estructura del lenguaje inglés no es muy diferente a la estructura del español, salvo algunas cosas, ¿ya? Pero uno va aprendiendo eso, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, algo que a mí me complicaba en sobremanera cuando quise aprender alemán, ¿sí? Porque yo estuve viviendo 2 años en Alemania y quise aprender alemán. Lo que me complicaba en sobremanera en el alemán era que la estructura del lenguaje es una estructura tal que hay una oración, una frase que tú la estás escuchando y el sentido de la oración cambia completamente por la última palabra, ¿sí? Entonces era ok, o sea, tu cerebro está acostumbrado a que vas procesando la información como en cadena, porque eso pasa en el español, y sin embargo, como finalizaba la oración cambia totalmente el sentido de lo que se dijo inicialmente, ¿no? Cuando uno está hablando como con alguien que es nativo y claramente es una persona que entiende el lenguaje, eso es complicado, es complejo, ¿no? Aquí, por ejemplo, con la atención pasa eso.
¿Sí? Con la atención va a pasar que si tú tienes un modelo en el que va a pasar que alguna palabra cambie el contexto de todo lo anterior, el modelo va a aprender a encontrar esa relación, ¿sí? Y eso lo hace obviamente interesante e importante para traducir cualquier cosa, ¿sí? Yo creo que más que tener buena memoria es costumbre, ¿no? O sea, te acostumbras a la forma como se procesa un input, ¿no? Eh, entonces, yo creo que debe haber también alemanes a los que se les hace complicado el español por por la misma razón, ¿no? Entonces, hay factores del lenguaje que hacen que uno tenga que cambiar ese esquema, ¿no? Y lo bueno de estas redes neuronales es que si tú tienes un corpus de traducción de inglés-alemán, por ejemplo, entonces el modelo va a ser capaz de darse cuenta de esas particularidades. ¿Ya? Eso es lo interesante. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta ahí? Ok. Bien. El año 2015 se propuso atención neuronal como, como una forma de lidiar con el problema del cuello de botella en las traducciones, principalmente en el problema de Machine Translation. El año 2017, la gente de Google propone un modelo de red neuronal. Fíjense, ¿cuál es el problema que tenemos con el modelo actual que utiliza redes neuronales, redes neuronales recurrentes y atención? El problema, hay uno de los problemas que no se solucionó todavía, y es que todavía seguimos dependiendo de ir generando la secuencia temporalmente. O sea, como que el primer vector sea el input para generar el segundo, que eso sea el input para generar el tercero, y así. Esa recurrencia hace que se complique el tema de hacer escalable este modelo. ¿Sí? Si yo tengo mucha más data y quiero hacer todo esto más en paralelo, no puedo, porque estoy como obligado a tener que esperar la recurrencia para poder hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces, el año 2017, en Google, inventaron una forma de cómo utilizar la atención, pero prescindir totalmente de ese tipo de red neuronal que depende del tiempo. Miren, supongamos que yo tengo el problema de Neural Machine Translation con atención, ¿ya? Que es lo que acabamos de ver ahorita. Yo tengo una secuencia de entrada. La secuencia de entrada es el bebé está llorando. Esa secuencia de entrada se representa como un conjunto de vectores de embedding, ¿cierto? Que ahora lo voy a graficar así, ¿sí? Todos juntos los vectores como si fueran una matriz, ¿ya? Además de eso, ¿sí? Además de eso, yo tengo la secuencia de salida. La secuencia de salida de Baby's Crying, ¿sí? Entonces, este modelo, el modelo de Machine Translation con atención en una red recurrente, básicamente lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Estos vectores de entrada, que son los embeddings, los quiero transformar a vectores ocultos, que son procesados por una red encoder. ¿De acuerdo? De nuevo, estos vectores de la secuencia de salida, también quiero que se traduzcan de alguna forma en un conjunto de vectores del decoder. Solamente que ahora, para poder encontrar estos vectores del decoder, utilizo los vectores del encoder más esa matriz de atención que acabamos de ver cómo se calcula anteriormente. Juntos, o sea, juntos los vectores del decoder con los vectores de atención me permiten calcular la traducción predicha. Entonces, de alguna forma ¿sí? Yo tengo secuencia de entrada, secuencia de salida y secuencia predicha. Y este modelo era autorregresivo hasta ahora. Cada uno de los vectores se va calculando en función del anterior. Pero además utilizaba el mecanismo de atención. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Si nosotros vemos este proceso, ¿sí? Si nosotros vemos este proceso y tratamos como de abstraerlo a una visión más general, fíjense que lo que hace, ¿sí? Lo que hace la atención es tratar de computar nuevos vectores combinados, ¿sí? Estos son vectores combinados que de alguna forma son lo mejor que yo puedo extraer de la forma como asocio estos vectores con estos vectores. Es como ir a tratar de buscar qué información se asocia mejor y de todo eso que se asocia mejor, saco lo mejor que tenga de esa información para construir estos nuevos vectores y computar la salida. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, la atención lo que está haciendo es transformando la data, ¿cierto? La data de entrada de la secuencia de entrada y la data de entrada de la secuencia de salida se transforman en una representación que es buena para el propósito de traducir. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto anteriormente, ¿cierto? Viéndolo como ya a nivel más general, ¿ya? Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿sí? La gran pregunta aquí es, si este vector, ¿sí? Si este vector, perdón, si estos vectores de entrada se transforman en estos vectores a través de autorregresión y estos otros vectores se transforman en estos otros vectores a través de autorregresión, la gran pregunta es, ¿se podrá aplicar atención sobre el mismo conjunto de vectores? O sea, aquí lo que estábamos viendo es que yo tengo dos conjuntos de datos, ¿cierto? Tengo los vectores del encoder, los vectores del decoder. Trato de aplicar atención de cada uno de los vectores del decoder con todos los vectores del encoder, ¿cierto? Son dos colecciones de vectores tratando de encontrar asociaciones entre ellos. La pregunta es, si yo tengo un solo conjunto de entrada, ¿podría aplicar atención sobre el mismo conjunto de vectores? ¿Cómo sería eso? Miren, aquí tengo una sola secuencia de entrada, ¿sí? La matriz X. Voy a tomar el primer vector, este primer vector, lo voy a separar, solo para ejemplificar ya, pero eso en realidad no se separa, sino que se hace todo ahí mismo. Este vector lo voy a tomar por aquí, y para calcular atención, lo que tendría que hacer es este vector, compararlo con este y calcular un score. Este vector, compararlo con el segundo y calcular un score. Este vector, compararlo con el tercero y calcular un score y así, ¿cierto? Tendría scores de este vector consigo mismo y con toda la demás colección de ese mismo conjunto. Calculo softmax, ¿sí? Calculo softmax. Y ahora, ¿sí? Yo podría calcular el nuevo vector, en donde ese nuevo vector es la combinación lineal de los vectores de entrada con cada uno de los valores de softmax, ¿cierto? Tomo el segundo vector y hago exactamente lo mismo. Calculo scores de atención con todos sus vectores en la misma colección que me sirven para generar el segundo vector. Tomo el tercer vector, calculo atención sobre cada uno de los vectores en esa colección, calculo el tercer vector. Tomo el cuarto vector y calculo atención para generar el cuarto vector. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si yo puedo hacerlo entre dos colecciones de vectores, imagínense como que yo tomara el mismo conjunto y lo replico y ahora trato de encontrar las asociaciones consigo mismo. ¿Sí? ¿Qué me permite entonces? ¿Sí? ¿Qué me permite entonces este proceso de autoatención, ¿cierto? ¿Qué me permite transformar la data de entrada a una nueva representación en donde esa nueva representación contiene vectores de autoatención? ¿Sí? Contiene vectores de autoatención. ¿De acuerdo? Se fijan ahora que en mi modelo anterior yo transformaba esta secuencia X a través de un modelo recurrente en esta otra secuencia de vectores ocultos. ¿Sí? La gente de Google se puso a pensar y dijo, pero si yo puedo aplicar atención para generar o transformar la data de entrada en otro conjunto de vectores, por lo tanto puedo prescindir de la red recurrente y ahora, ¿sí? Y ahora ya no necesito la recurrencia. Tomo los vectores de entrada, les aplico autoatención y genero una secuencia de vectores que ahora los voy a utilizar como vectores ocultos. ¿Sí? Que ahora los voy a utilizar como vectores ocultos. ¿De acuerdo? Si yo asumo, ¿ya? Si yo asumo
Y esto es importante para tratar de entender qué viene a continuación, ¿ya? Si yo asumo que los datos vienen en matrices de este tamaño, o sea, las secuencias van a estar en las filas y la dimensión de los embeddings van a estar en las columnas, entonces toda esta matriz de autoatención la puedo computar con esta fórmula. Fíjense, miren, como es autoatención, el producto punto de cada vector consigo mismo, todos los productos puntos los puedo calcular simplemente como X multiplicado por X transpuesto. Si ustedes hacen el ejercicio de tomar una matriz, transponerla, se van a dar cuenta que cuando yo calculo el producto matricial de esos puntos, básicamente estoy calculando el producto punto entre todo par de vectores. Le calculo softmax y luego, como softmax me entrega valores, ¿sí? Valores de pesos, esos valores de pesos, como los quiero combinar, los multiplico por lo mismo X y me sale H, que es esta matriz que está aquí, ¿ya? Vamos a ver, Sebastián. Sebastián nos dice, eso no me hace depender mucho de la calidad del embedding. Ajá, vamos a ver cómo solucionamos ese problema en un ratito, ¿ya? Estoy tratando de darle la intuición de qué cosa es lo que hace autoatención, ¿ya? Pero luego hay un componente más que nos estamos saltando, que es el que justamente va a evitar que pase eso que dices, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Pero aquí el X son los embeddings, no es el... Porque antes esto se hacía con el vector de la red. Ahora esto es directamente con los embeddings de las palabras, con los datos. Sí, X son los embeddings de las palabras, ¿ya? Entonces yo directamente estoy computando nuevos vectores, ¿sí? Solamente utilizando la data de entrada. Y ya no dependo de una red neuronal recurrente para generar esos vectores intermedios. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? Ok, ahora, como nos comentaba Sebastián, ¿no? Como nos comentaba Sebastián en su pregunta, parece no tener mucho sentido aplicar la autoatención. ¿Saben por qué? Porque va a haber un primer problema. El primer problema es que cada vez que yo aplique autoatención de un vector consigo mismo, eso siempre va a salir un valor alto. ¿Sí? El producto punto de dos vectores iguales siempre va a salir 1. Si los vectores son normales, ¿cierto? Va a salir 1. ¿Sí? Y los scores de atención de un vector con todos los otros va a salir valores muy chiquitos. ¿Sí? Claramente ahí lo que estoy haciendo yo no es muy inteligente, porque, así como está planteado aquí, ¿ya? Pero no es muy inteligente porque esa transformación podría tender a ser la identidad, o sea, podría tender a que este X no cambie mucho y en realidad los valores de salida sean muy parecidos a la matriz de entrada original. ¿Sí? Y ahí va la pregunta de Sebastián, ¿no? Claramente ahí la representación inicial va a repercutir en cómo se hace este proceso, ¿ya? Sin embargo, hay una forma de cómo lidiar con eso, ¿sí? Hay una forma de cómo lidiar con eso. Y es como justamente se propone en el paper original de Transformer. Para no tener que depender de esa autoatención que está forzada a hacer la identidad, yo voy a introducir parámetros. ¿Sí? Voy a introducir parámetros de esta forma. Miren, tengo la secuencia de entrada. Aquí en este caso, fíjense que yo ya a propósito cambié la orientación. ¿Ya? Cambié la orientación de los embeddings porque ahora cada fila representa una palabra del input. Por ejemplo, esta es la primera palabra, la segunda palabra, la tercera palabra, la cuarta palabra. Y cada dimensión son la dimensión de embeddings, ¿no? Hay 5 dimensiones de embeddings para cada palabra, ¿ya? Lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer, fíjense que mi expresión era esta, ¿no? ¿Sí? Era X multiplicado por X transpuesto, softmax, y luego X. Lo que voy a hacer ahora es computar 3 versiones distintas de X, ¿sí? Computar 3 versiones distintas de X a través de parámetros. Primero, voy a transformar X en Q, multiplicando X por una matriz de doble Q. Lo transformo.
en un primer conjunto. Multiplico X por una matriz WK, que va a transformar a X en otra versión de X, que ahora es K. Y multiplico X por otra matriz que es de W, que ahora tiene otra tercera versión de X llamado V. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta una cosa. WK, WQ, WK y W son todas matrices diferentes y son todas matrices de parámetros. Son parámetros que el modelo va a aprender. ¿Ya? Además de eso, hay que tener en cuenta que tienen que tener ciertas dimensiones. Yo aquí lo que he hecho es hacer el ejercicio de poner las dimensiones. ¿Ya? Fíjense que si la matriz de entrada, ¿sí? Si la matriz de entrada está representada como una matriz de número de secuencia o número de palabras en la secuencia por dimensión, ¿sí? Entonces necesito que las matrices tengan ciertas dimensiones para poder hacer la operación, ¿sí? Dimensión por D sub K, dimensión por D sub K, dimensión por D sub B. Esto hace que cuando yo multiplique X por WQ, la salida sea una matriz de número de secuencia por D sub K, número de secuencia por D sub K y número de secuencia por D sub B. ¿Ok? Pablo nos pregunta, ¿no hay función de activación de por medio? Todavía no. ¿Ya? Todavía no. ¿Ok? Por ahora son todas funciones lineales. ¿Ya? Por ahora son todas funciones lineales. ¿Ya? Fíjense que una función lineal, ¿sí? Una función lineal es básicamente una proyección. ¿Ya? Es como que yo la data de entrada la estoy proyectando en tres espacios distintos. La estoy proyectando en el espacio de Q, la estoy proyectando en el espacio de K y la estoy proyectando en el espacio de B. ¿Ya? Solo está reemplazando cada X por un X', X2, X3, ¿no? Sí, eso. Son diferentes proyecciones de X en diferentes espacios. ¿Sí? Son diferentes proyecciones de X en diferentes espacios. ¿Ok? Y luego, cuando yo tengo estas proyecciones, lo que voy a hacer es aplicar, ahora sí, atención. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo ahora es esto, miren. ¿Sí? Estoy computando, esto es exactamente lo mismo que hemos visto aquí, ¿cierto? Esto es atención. ¿Sí? Solamente que ahora estoy aplicando aquí cada una de las transformaciones. Aquí, ¿sí? Es Q por K sub T, o sea, estoy haciendo score, estoy calculando los scores de K con los scores de Q. Los estoy normalizando en función de la dimensión del espacio de la proyección, ¿sí? Eso es algo que ha probado ser útil y está, básicamente es como no permitir que los scores sean muy grandes, ¿sí? Le aplico softmax y eso lo multiplico por la matriz V que está aquí. ¿De acuerdo? Eso me permite calcular la matriz H que contiene los vectores ocultos ahora de X. ¿Ya? A esto es a lo que le llaman keys y values. ¿Sí? ¿Sí? Solamente que fíjate que keys, queries y values, ¿sí? Son básicamente tres proyecciones distintas de la misma data de entrada. ¿Sí? Son tres proyecciones distintas de la data de entrada. La data de entrada se proyecta como query a través de su matriz de parámetros, la matriz de entrada se proyecta como key a través de su matriz de parámetros y la matriz X se proyecta al espacio de values a través de su matriz de parámetros. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Sebastián nos dice, ¿tiene sentido tener Q y K? ¿No podría ser una sola? ¿Te refieres a que sea la misma? Si solo hay transformaciones lineales dentro de la softmax. ¿Ok? Pero fíjate que tiene una gracia. ¿Sí? Tiene una gracia. ¿Sí? La gracia es que al proyectar, ¿sí? Al proyectar los datos sobre dos espacios distintos, ¿sí?
lo que estás logrando es que trates de evitar, ¿sí? Que trates de evitar tener vectores iguales para calcular los scores, ¿sí? Y que más bien estás dándole un grado de libertad al modelo. Le estás dando el grado de libertad de que si dos vectores tienen que ser iguales para calcular el score de atención, tiene que aprenderlo el modelo. El modelo, a través de sus parámetros, tiene que aprender a generar vectores iguales para que el score sea alto. ¿Me dejo entender? Si uno utiliza una misma matriz para Q y para K, estás forzando a que el modelo siempre va a estar calculando scores de atención con vectores iguales, ¿sí? Y por lo tanto va a haber ciertos scores que son más altos que otros. A través de la proyección lineal, tú le estás dando un grado de libertad al modelo, de manera que si óptimamente los vectores de Q y de K deben ser iguales, el modelo lo tiene que aprender, ¿sí? El modelo lo tiene que aprender. Si no tienen que ser iguales, ya le diste el grado de libertad al modelo para que lleve estas proyecciones a donde tenga que llevarlas para hacer el cálculo de atención. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿se escucha? Pero no hay como una forma equivalente como de condensar las dos matrices en una. Como... O sea, sé que en las matrices ahí no se pueden dar vuelta, pero no hay como que la red aprenda equivalentemente que hay una pura matriz que puede multiplicar por el lado izquierdo o por el lado derecho. No, porque no queda igual, ¿no? El producto de matrices No es no, intercambiable, sí, no es pero conmutativo. habría como una forma de que la red de por sí como que aprenda una matriz equivalente WM que multiplique por la izquierda solamente, como para ahorrar parámetros ahí. Eh, no, pues porque no, porque eso significaría que es como que tuvieras una matriz de identidad por un lado, ¿sí? De hecho, algebraicamente, Ya. Sí, igual. algebraicamente uno podría probar que no hay forma de obtener una matriz que tenga el mismo resultado cuando tienes dos matrices que van por los bordes. Y si una la cambias por la identidad, no hay una matriz que reemplace la otra, porque simplemente queda un sistema. Ya como que es necesario como para tener una especie de forma cuadrática. Sí, es una forma cuadrática, exactamente. Solamente que es una forma cuadrática externa, no interna, porque si fuera interna tú la puedes cambiar por una matriz que va en medio y multiplica ambas cosas, a ambos valores de x que van como a la izquierda o a la derecha. Pero aquí como las matrices quedan para los otros lados, incluso hasta algebraicamente no es posible desarrollar eso, o sea, no es posible condensar eso en una sola transformación. Ah, ya. ¿Sí? Sí. De hecho, tiene su gracia porque al multiplicarse estas dos matrices, eso ya es una función cuadrática de x, ¿sí? Ya no es lineal, ¿cierto? Vale, profe. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo no entiendo bien por qué son matrices separadas. No podría como concatenarse y que crezca el parámetro W y sea una sola matriz que contiene toda esa información. Sí, pero fíjate que luego tienes que hacer esto, ¿sí? Ah, Luego tienes que verdad. multiplicar Q por K transpuesto, a todo eso sacarle softmax y luego eso multiplicarlo por B, ¿sí? Y recién eso te entrega la salida, el output que es H, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace self-attention? Lo que hace self-attention es tener un input, ¿sí? Un input representado como una matriz,
y generar un output. Básicamente es una transformación. ¿Sí? Básicamente es una transformación. El input lo voy a transformar en la salida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Entonces, a la gente de Google se le ocurrió que, claro, esto lo puedes hacer una vez. ¿Sí? Pero si tú quieres agregarle más información, si tú quieres hacer que esto sea todavía más robusto, entonces lo que se les ocurrió fue que en el modelo tú apliques varias veces el mismo componente de atención. Aquí lo tengo dibujado así, ¿no? Tienes la matriz de entrada, vas a tener un primer grupo de parámetros, tal que al aplicarle la autoatención te generan una primera matriz de salida. Luego tienes otro conjunto de parámetros, tal que aplicarles atención te genera una segunda matriz de salida. Y así hasta la h-ésima aplicación del concepto de atención. ¿De acuerdo? Esto es lo que se le conoce como el multi-head self-attention. ¿Sí? Cada una de estas es una cabeza de atención. Esta primera hace una primera transformación de atención, esta es otra transformación de atención, esta es otra transformación de atención. Ahora, cada una de estas matrices, parámetros, son distintos. Estos parámetros son distintos a estos parámetros y son distintos a todos los demás parámetros. ¿Qué significa eso? Significa que al ser distintos todos los parámetros, la información que computas en H1 es diferente a la información de H2 y es diferente a toda la información de H. Lo que uno espera es que cada una de estas cabezas te esté sacando información diferente del input. ¿Ya? Te esté sacando información diferente del input. Y ahora, ¿qué haces con cada una de estas salidas? Lo que vas a hacer es concatenarlas. ¿Sí? Lo que vas a hacer es concatenarlas de tal manera que estás construyendo como una matriz grande ahora que representa a todo tu input. Y ahora lo vas a pasar por una capa lineal más. Esa capa lineal es simplemente a toda esa concatenación la vas a multiplicar por una matriz de WO de pesos que tiene un rol particular. El rol particular de WO, que son pesos, es devolver todo el output a el tamaño de la data original. Recuerden que la data original tenía tamaño secuencia por dimensión. Lo que hace esta matriz de WO es que al multiplicar la concatenación de todas estas cabezas de atención por esta matriz, te devuelve la salida a algo que es de la misma forma que el input X. ¿Sí? Este H final es del mismo tamaño que el input X. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y adiós RNN. Adiós RNN. ¿Sí? Adiós RNN. Todavía nos faltan algunos detalles, ¿no? Pero sí, adiós RNN. Profe, en el transformer se ve un nodo que se llama positional embed. ¿Eso va antes del self-attention? Sí, ya se los voy a explicar. ¿Ya? Por ahora quería que quede claro cuál es la idea de transformación que pasa en el self-attention. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en realidad es una caja negra, ¿no? El self-attention, el multi-head self-attention es una caja negra en donde ingresa información de entrada y te sale una matriz que es del mismo tamaño que la imagen de entrada, pero transformada. ¿Sí? Y adentro hay muchos parámetros, ¿cierto? Eso es básicamente multi-head self-attention. ¿Sí? Sebastián, esto es offline entonces, ¿no? Porque requiero toda la frase para calcular la self-attention. Sí, sí, ojo, estamos asumiendo como, claro, tú estás procesando toda la data de entrada. Ahora vamos a ver que hay algunas particularidades para cuando uno hace ya esto para traducción, por ejemplo. ¿Ya? Hay algunas particularidades ahí, pero la idea es esta. ¿Ya? La idea es que yo tengo un conjunto de datos de entrada y voy transformando esta data de entrada a través de este mecanismo de atención. ¿Ya? Profe, pero no hay problema acá también con la dimensión porque al final, o sea, la dimensión es igual a la de entrada y la dimensión de entrada tenía tantas filas como cantidad de palabras, ¿cierto? Sí, sí. Pero en el otro idioma puede que tenga otra cantidad de palabras y todo eso, entonces ahí ¿cómo sería esa parte? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, déjame entender. Eh,
O sea, recuerden que en esto es un problema en donde el input representa una secuencia, ¿cierto? El input representa una secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, claramente cuando tú entrenas esto, lo entrenas para, por ejemplo, vocabulario en inglés, ¿sí? Y el vocabulario en inglés para una cierta aplicación, no sé, las secuencias tienen un tamaño, uno va a tener que hacer preprocesamiento también. ¿Sí? El preprocesamiento significa que tú vas a hacer padding para las secuencias, para que todas las secuencias tengan el mismo tamaño, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, ¿Ok? Así que eso no se ha eliminado, o sea, no hemos dejado de hacer preprocesamiento, se sigue haciendo el preprocesamiento. A lo que estamos viendo aquí es que antes una secuencia de entrada iba pasando por una red recurrente para ir generando los vectores ocultos, ¿sí? Ahora yo prescindo totalmente de la red recurrente. Automáticamente, dada una entrada, la transformo en su representación intermedia con el mecanismo de atención. ¿Sí? Esa es la no, idea. no, sí, pero en la recurrente, como existía el token de start y stop, podría yo transformar una frase de que en español son 8 palabras a una que en inglés son, no sé, 12 palabras. Ujú. Porque como está ese start stop, al final puede pasar eso. Por acá, según como lo veo, porque yo entiendo que este H output, cada fila es una palabra en el otro idioma, ¿o no? No, 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 Ah, no. No, no, fíjate que aquí esto es solamente, dada la información de entrada, tú la estás transformando en una nueva representación, que es esta matriz H. ¿Sí? No, todavía no estamos, ojo que estamos viendo, estoy tratando de hacer esta ya, explicación como pasito a pasito de cómo va procesándose la información. Pero ya, hasta ok, ahí ok. no vamos ni a la mitad de lo que pasa en el transformer, ¿ya? Entonces, es solamente, dada una información de entrada, yo transformo esa información de entrada en otra representación H, ¿sí? Ya, profe, gracias. Sebastián nos dice, o sea que ahora no puedo tener largo variable, tengo que casarme con un largo máximo. Eh, al momento de entrenar, hay que hacer el preprocesamiento. ¿Ya? Recuerden que el preprocesamiento lo hacíamos igual con el RNN. ¿Sí? Uno no tenía secuencias de longitud realmente variable. ¿Sí? Uno lo que hacía realmente es truncar las frases a una longitud de secuencia máxima o aplicar padding. ¿Sí? O sea, eso igual se va a tener que hacer. ¿Ya? Ahora, ojo, como les digo de nuevo, lo que estoy tratando de explicar todavía ni siquiera es cómo se usa esto para traducción. ¿Sí? Lo que estoy explicándoles es cómo se transforma la información. Cómo dada una cierta información de entrada, se transforma en algo que luego vamos a ver que se vuelve a transformar y que luego se vuelve a transformar y que luego se vuelve a transformar y que se transforma tantas veces hasta que llega un momento en el que voy a utilizar todo esto para hacer traducción. Ya se los explicaré en nuestra siguiente clase. ¿De acuerdo? Otra cosa que no me quedó muy claro, profe, cuando se hace esto del multi-head, hay cada peso, porque se hace muchas veces la transformación, H veces, Ujú, y cada una de estas tiene diferentes pesos, ujú. las matrices de peso distintas. Ah, ya, ok, Sí, sí, son todas matrices de pesos distintas. ok. ¿Ya? Sí, de hecho, como nos dice en su comentario Sebastián, ¿no? Transforma mucho Transformer. Sí, de hecho, el paper en donde propusieron esto el título del paper se llama Attention is all you need, ¿no? Atención es todo lo que necesitas. Y es por eso, ¿sí? Es porque en realidad fíjense que todo en esta arquitectura de Transformer se basa en aplicar este building block de atención para transformar la data, ¿ya? En la siguiente clase les voy a mostrar, ¿ya? En la siguiente clase les voy a mostrar eh, cómo, cómo utilizamos este multi-head self-attention dentro de todavía otra disposición más que nos permite ya ir transformando la información para luego aplicarla a un problema de traducción primero y luego vamos a empezar a hablar ya del problema de cómo se aplica esto, por ejemplo, para imágenes, cómo se aplica para problemas del lenguaje de procesamiento del lenguaje natural general, ¿ya?
Sí, ahora, ¿saben cuál es la ventaja? Bueno, sí, ¿cuál es la ventaja que tiene Google? La ventaja que tiene Google es que tiene todo el equipo disponible hardware para poder hacer esto, ¿sí? Ya les voy a comentar algunas cosas en la próxima clase. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Hay unas cosas que nosotros aquí no podríamos hacer en investigación por más que tengamos la idea de hacerlo. No podríamos hacerlo porque no tenemos equipo para hacerlo, ¿sí? Así que pros y contras, ¿no? Pros y contras. Bien, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Nuestra siguiente clase vamos a terminar de ver Transformers, vamos a ver BERT, que es la forma como se utilizan los Transformers para tareas de propósito general en procesamiento de lenguaje natural, y vamos a ver BIT, que es Vision Transformer, que es lo que se utiliza para imágenes. Y también vemos unos notebooks, ahora sí utilizando directamente Hugging Face para hacer el uso y fine-tuneo de estos modelos, ¿ya? Ok, bien, si no hay preguntas, comentarios, nos Profe, vamos a quedar ahí. Sí, usted dijo que esto era como estado del arte. ¿Hay cosas más avanzadas que esto, como que estén dando mejores resultados que los Transformers? no. Para cosas de texto y cosas de imágenes, Transformers es actualmente lo mejor que hay, Ah, ya. ¿sí? Pero con con versiones más actualizadas, supongo. Eh, O sí, o Vanilla sea, nomás. más y menos. O sea, por ejemplo, esta es como, o sea, el primer Transformer que se creó el año 2017 fue como la versión más básica, pero luego a partir de eso sale, por ejemplo, la arquitectura BERT y todas las arquitecturas que son para texto basadas en Transformers. Vision in Transformer, que salió el año pasado, ¿sí? Y eso, o sea, son, son variaciones de este modelo que estamos viendo en clase, con muy pocas variaciones, porque el modelo es muy robusto, con muy pocas variaciones que permiten hacer cosas. Cuando veamos los notebooks, por ejemplo, que ya utilizamos haciendo uso de Hugging Face, ahí vamos a utilizar los modelos top en el estado del arte, ¿sí? Entonces vamos a hacer un notebook en donde, por ejemplo, vamos a ir a descargar el modelo BERT, que es el top para hacer cosas de procesamiento de lenguaje natural, y lo vamos a utilizar para clasificar texto. Vamos a ir a descargar el modelo Vision Transformer, que es el top en clasificación de imágenes, para, no sé, utilizarlo para resolver la tarea de las células sanguíneas que vimos en la tarea. Entonces vamos a tratar de hacer eso, ¿sí? Utilizar la tecnología top para tratar de solucionar problemas de los que hemos estado viendo hace tanto tiempo en el curso, ¿sí? Y el gato, ese también era un Transformer, ¿no? ¿Cuál El gato? que era como multipropósito, que hacía como 5 tareas. Sí, pues Transformer. O sea, todas las arquitecturas actuales son, o sea, digamos que como en el backbone de estas arquitecturas son Transformers, que son, ya sea para texto, ya sea para imágenes, ya sea para grafos, ya sea para lo que sea, Transformers es actualmente la tecnología dominante, digamos, en redes neuronales. Y en ese caso que es como multipropósito, ¿cómo se entrena? No me lo imagino. Lo que pasa es que, fíjate que la idea de entrenar algo multipropósito parte de que tú tengas un corpus que asocia diferentes tipos de información, ¿no? O sea, hay texto que asocia con imágenes, y al final, como todas estas redes, lo que hacen es básicamente construir representaciones para los datos. Tú lo que haces es, por ejemplo, tomar una red transformer de texto que te genere un vector característico para ese texto, una red transformer para imágenes que te transforme esa imagen a una representación también en el mismo espacio. Y como tú quieres que se asocien de alguna forma, entonces lo que comienzas a hacer es tratar de empujar a que esos vectores sean parecidos. Entonces, una descripción de una imagen de un gato con la imagen de un gato, cuando las pases por dos redes distintas, deberían generarte vectores que están muy cerca en el espacio de embeddings. Si tú tienes mucha data para hacer eso, entonces obviamente tienes las chances de poder entrenar todas esas redes que son como gigantescas para hacer esas asociaciones, ¿ya? Pero al final son como redes un poco distintas que van a un cuello de botella en el mismo espacio y después se siguen entrenando en las etapas posteriores como juntos, ¿o no? O Lo desde que parte. pasa es lo que pasa es que cuando vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa es que un transformer para texto
en estructura no es muy diferente de un transformer para imágenes. Lo que va a cambiar es el input. Lo que va a cambiar es qué información de input recibe. Pero después, Ok. en estructura, son exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que si tú tienes un transformer que recibe secuencias de vectores que representan palabras, ese mismo transformer podría recibir una secuencia de vectores en donde cada secuencia de ese vector representa un píxel de una imagen, por ejemplo. Ah, ya. O sea, como que al final los pesos se ajustan a la generalidad de la. O sea, como que intentan generalizar los distintos tipos de datos que uno le va a dar. Exacto, exacto. Ya. Eso. Ah, bueno. Ok, Gracias, profe. ok, bien. Bien, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana y nos vemos entonces en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao. Sí, voy a subir las PPTs ahora. Bien, chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.